Hola chicos y bienvenidos a este video en donde vamos a aprender cómo identificar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente en un triángulo rectángulo. Cuando empezamos con el estudio de la trigonometría vamos a aprender al principio las tres relaciones trigonométricas básicas: seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo. Recuerden que este símbolo que tenemos aquí sirve para identificar el ángulo. Y estas relaciones trigonométricas se forman de la siguiente manera: el seno del ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente del ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, aquí tenemos un triángulo rectángulo y ahorita lo que vamos a aprender es identificar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. También tenemos la hipotenusa, pero eso es muy fácil. La hipotenusa simplemente es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Entonces este siempre va a ser muy fácil de identificar. Entonces en este caso aquí tenemos la hipotenusa y aquí tenemos los catetos o los lados. Entonces aquí tenemos un cateto, le puse un signo de interrogación porque no sabemos cuál es, y acá también tenemos otro cateto con otro signo de interrogación. Entonces, esto es muy fácil. Cateto opuesto. El cateto opuesto tiene que estar opuesto a algo y el adyacente tiene que estar a un lado de algo. Entonces, ¿cómo sé cuál es el opuesto y cuál es el adyacente? Todo depende del ángulo. Depende del ángulo con el que estemos trabajando. En todo triángulo rectángulo, acuérdense que siempre hay este ángulo de 90 grados. Este ángulo no lo vamos a utilizar, nunca lo vamos a tomar de referencia. Entonces, puede ser este ángulo de acá o este ángulo de acá. ¿De qué depende? Del problema. Entonces, si yo por ejemplo les digo que vamos a trabajar con este ángulo, pues entonces el cateto adyacente es el que está a un lado. Entonces este se convierte automáticamente en el cateto adyacente. Y este lado, si se fijan, está opuesto al ángulo. Entonces este se convierte automáticamente en el cateto opuesto. Y eso es todo, así de simple. Vamos a ver el otro caso. Ahorita utilizamos este ángulo de acá. Vamos a suponer que en el problema utilizamos este ángulo de aquí. Pues ahora la cosa va a cambiar, ¿no? Porque ahora este se va a convertir en el cateto adyacente y este se va a convertir en el cateto opuesto. Y la hipotenusa pues sigue siendo siempre el lado más largo del triángulo rectángulo. Y eso es todo, así de sencillo es identificar cuál es el cateto opuesto o cuál es el cateto adyacente. Simplemente primero identificamos con qué ángulo estamos trabajando, si con este o con este. Recuerden que el de 90 grados nunca vamos a trabajar o utilizarlo para identificar los catetos. Y ya vemos, ¿no? El lado que esté opuesto pues es el cateto opuesto, y el que esté aquí a un lado pegado al ángulo pues es el cateto adyacente. Y pues eso sería todo, muchachos. Espero que les haya servido. Gracias.